esta primera etapa del momento 1, fortaleciendo el liderazgo, nos enfocaremos en la importancia del autoconocimiento. Culturalmente nos ha enseñado que primero hay que tener para luego hacer para poder ser. Esto es una acción equivocada, porque nos han dicho hay que tener dinero para poder hacer una acción, para poder ser persona. Para ocupar una labor directiva debo trabajar primero desde el ser y preguntarme cómo piensa un directivo, qué libros lee, cómo trata a los demás, cómo quiere ser tratado. Se requiere descubrir quién debemos ser para poder hacer, para poder tener. Y debemos reflexionar quién soy, en qué quiero convertirme. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, propone el autoconocimiento como la primera actitud de desarrollar en el liderazgo. Parte de la premisa que, si usted no logra conocerse bien a sí mismo, estar consciente de cuáles son sus fortalezas y debilidades y reconocer su manera de actuar, difícilmente logrará controlar sus reacciones y ser efectivo en su labor. Le será difícil comprender el comportamiento de los que lo rodean, identificar sus sentimientos y emociones, generando dificultades en las relaciones interpersonales que son fundamentales en un rol como líder. Como franquiciado, es necesario desarrollar unas buenas habilidades para la dirección de personas y un punto de partida para el desarrollo de trabajo gerencial efectivo es conocerse a sí mismo y entender cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades directivas. Para esto es fundamental que conozcamos conceptos como el de inteligencia emocional, el cual hace referencia a la capacidad de identificar, de entender y de manejar las emociones correctamente, de un modo que facilite las relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos, el manejo del estrés o la superación de obstáculos. ¿Pero qué son las emociones? Según el diccionario de la Real Lengua Española, las emociones son una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Las emociones pueden proporcionarnos información valiosa sobre nosotros mismos, sobre otras personas y sobre determinadas situaciones. Dicha alteración se relaciona directamente con nuestro cerebro. ¿Pero cómo funcionan las emociones del cerebro? Toda emoción constituye un impulso que nos moviliza a la acción. El sistema límbico aporta las emociones al repertorio de respuestas cerebrales. El neocórtex es la región cerebral que nos diferencia de todas las demás especies y en la que reposa todo lo característicamente humano. La amígdala es donde se depositan nuestros recuerdos emocionales. En fin, nuestro cerebro pensante creció y se desarrolló a partir de la región emocional. En este sentido, se puede decir que diferentes zonas del cerebro tienen relación con nuestras emociones de manera distinta. El neocórtex es el cerebro más nuevo, el último que se forma. Ahí se maneja nuestra parte lógica. Es el área que decide si nos conviene hacer una cosa u otra. El sistema límbico es el cerebro que controla directamente nuestras emociones. Es el segundo que se forma en el proceso de gestación. En él se manejan las emociones como la ira, alegría, tristeza, miedo, sorpresa y asco. Finalmente, la amígdala, también llamada cerebro reptiliano primitivo, es el primero que se forma y en él se manejan nuestros comportamientos instintivos o automáticos, como el hambre, la sed, el sueño y el sexo. ¿Cómo funciona el cerebro para una respuesta de lucha o huida? Una señal visual va desde la retina al tálamo, en donde se traduce al lenguaje del cerebro. La mayor parte de ese mensaje va después al córtex visual, en donde se analiza y evalúa en busca de su significado para emitir la respuesta apropiada. Si esta respuesta es emocional, una señal se dirige a la amígdala para activar los centros emocionales, pero una pequeña porción de la señal original va directamente desde el tálamo a la amígdala por una vía más corta, permitiendo una respuesta más rápida, aunque ciertamente también más imprecisa. De este modo, la amígdala puede desencadenar una respuesta antes de que los centros corticales hayan comprendido completamente lo que está ocurriendo. La amígdala recibe algunas señales directamente de los sentidos y dispara una secreción hormonal que determina nuestro comportamiento. La amígdala ofrece respuestas inmediatas que no tienen en cuenta la situación en toda su complejidad, sino que se limitan a asociarla con los recuerdos emocionales que guarda almacenados para proveer así la respuesta que considera adecuada. En este sentido, quienes gobiernan adecuadamente sus emociones saben interpretar y relacionarse efectivamente con los sentimientos de los demás. Goleman propone en su estudio el control de las emociones, utilizarlas en forma inteligente y hacer que deliberadamente las emociones trabajen en beneficio propio. Por esa razón, para el logro de la inteligencia emocional,
Se requiere conocer los propios estados internos relacionados con conciencia emocional, que es el poder reconocer las propias emociones y sus efectos. Autoevaluación precisa. Se refiere a conocer las fuerzas y debilidades propias. Confianza en uno mismo. Es la certeza sobre los valores y facultades que uno tiene. Todo lo expuesto hasta el momento busca evidenciar la importancia del autoconocimiento para conocer los puntos fuertes y débiles en las diferentes habilidades para la gestión de personas, conocer el tipo de comportamental que utilizaremos en nuestra gestión, efectuar una reflexión sobre nuestras habilidades. En ese sentido, Goleman afirma: el autoconocimiento ofrece un timón seguro para mantener nuestras decisiones laborales en armonía con nuestros valores más profundos. Buscar el conocimiento del yo es un requisito para el crecimiento personal. Sin embargo, evitamos buscar información sobre nosotros mismos porque puede hacernos sentir inferiores. Lo anterior genera el punto en el cual los individuos se vuelven defensivos cuando se enfrentan a información acerca de ellos mismos que es incongruente con su concepto personal. Para el desarrollo del autoconocimiento es importante reconocer sus aspectos fundamentales. Autoevaluación esencial. Es la que permite identificar atributos subyacentes de la personalidad. Valores. Es la que permite identificar estándares personales y juicios morales. Estilo cognitivo. Es el que permite identificar formas de adquisición y evaluación de información. Actitudes hacia el cambio. Es el aspecto que permite identificar la adaptabilidad y responsabilidad. Finalmente, la inteligencia emocional es el aspecto que permite identificar la conciencia y control de las emociones. Profundicemos un poco más de los aspectos fundamentales del conocimiento. Empecemos con la inteligencia emocional. Es la capacidad de identificar y reconocer las propias emociones, capacidad de controlar las propias emociones, capacidad de reconocer e identificar las emociones de los demás, capacidad de responder apropiadamente a esas señales emocionales. Continuemos con los valores. Son los cimientos sobre los cuales se forman las actitudes y las preferencias personales. Son la base para las decisiones importantes de la vida. Ayudan a definir la moralidad y la ética. El estilo cognitivo es la inclinación que tiene cada individuo de percibir, interpretar y responder a la información de una manera determinada. Las actitudes hacia el cambio se relacionan con tolerancia a la ambigüedad, el grado en que los individuos se sientan cómodos al tratar situaciones ambiguas. Actitud al control, actitud que desarrollan los individuos respecto a qué tanto controlan ellos su propio destino. Finalmente, la personalidad es el último aspecto que hace referencia a la combinación relativamente permanente de atributos que hacen un individuo único. Algunos atributos de la personalidad pueden ser atribuidos a aspectos biológicos y genéticos. Sin embargo, las personas pueden hacer cambios en su personalidad si están determinadas a ello. Los fundamentos presentados en este video explicativo evidencian la importancia y la complejidad de las emociones en el ser humano y la relevancia que el autoconocimiento tiene para poder actuar de manera efectiva en las situaciones que se nos presentan. Recuerden que el autoconocimiento cumple un papel fundamental en nuestro rol como líderes.